En Sunnyvale tu casa subió apenas 1%, pero el impuesto brincó 8%. En Fort Myers Beach el valor de mercado cayó y el impuesto subió más de 8% igual. En Collier el valor real se hundió $13,000 millones y el impuesto todavía subió. En Palm Beach la base gravable creció más de 7% con el mercado enfriándose. Y en toda la Florida hay 484,000 propiedades con impuestos atrasados, $58,000 millones en deuda. Escucha bien esto, porque es la trampa más silenciosa del 26. Tu casa vale menos y tu recibo vale más, al mismo tiempo. Hoy te llevo por 10 condados y ciudades de Florida donde pasa exactamente eso. Empezamos con el número 10. Número 10. Sunnyvale, Lee, Florida. Sunnyvale. Si conoces la Florida de verdad, sabes lo que era este nombre. Una isla de conchas, de atardeceres que la gente manejaba horas para ver, casas frente al agua donde jubilarse era el sueño completo. La gente vendía todo en el norte y venía aquí a cerrar la vida con vista al Golfo. Por décadas, tener algo en Sunnyvale era tener oro, y hoy sigue viéndose hermosa en la foto, sigue oliendo a mar. Por eso duele más lo que te voy a contar, porque mira lo que pasó de verdad. Después de que la tormenta golpeó la isla, muchos pensaron que el valor de las casas iba a caer en picada, y en parte tienen razón. El mercado se enfrió, los compradores se pusieron nerviosos, la reconstrucción salió carísima. Pero aquí viene el giro que nadie te explica en la oficina del vendedor. Tu casa casi no subió de precio, y aún así el recibo del impuesto te llegó mucho más alto. Y ahora los números. Según Gulf Shore Business, que reportó el Tax Roll preliminar del 26, o sea, la lista oficial de valores que arma el condado cada año, en Sunnyvale el Just Value, que es el valor real de mercado de tu casa, subió apenas 1.27%. Nada. Pero el Taxable Value, ese es el valor sobre el que de verdad te cobran el impuesto, subió 8.15%. La diferencia más grande de toda la costa después del huracán. ¿Cómo puede ser? Aquí está el detalle que te tienen que entender. En Florida existe una regla que se llama Save Our Homes, que durante los años buenos limitaba cuánto podían subirte la tasación cada año, 3% máximo. Sonaba a protección, pero mientras tu casa se disparaba en el boom, esa regla iba guardando un pedazo de valor sin cobrar. Y ahora, aunque el mercado se enfríe, ese pedazo guardado te lo cobran de golpe. El impuesto te está alcanzando por años atrás, en el peor momento. Piensa en quién vive ahí. Gente que compró para el retiro, que ya no trabaja, que vive de un cheque fijo. Le dijeron que la casa valía menos ahora, y el mismo mes le llega un recibo más caro. Eso no es un ajuste técnico, eso es el ahorro de alguien evaporándose en una carta del condado. Y si tú tienes casa en una isla de Florida, dime en los comentarios, ¿ya te llegó tu aviso con el valor más alto aunque tu casa valga menos? Porque en Sunnyvale apenas empieza. Seguimos bajando por la lista. Número 9. Número 9. Fort Myers Beach, Lee, Florida. Bajamos por la misma costa, y aquí el número es todavía más descarado. Fort Myers Beach. Otro pedazo de paraíso, arena blanca, casas de playa, el lugar donde miles soñaban con despertar oyendo el agua. Y por eso mismo la gente pagaba lo que fuera por estar aquí. Pero fíjate lo que dice el Tax Roll del 26, según Gulf Shore Business. En Fort Myers Beach, el Just Value, el valor real de tu casa en el mercado, cayó 1.62%. Cayó, no subió. Tu casa vale menos que el año pasado, punto. Y aún así, el Taxable Value, el valor sobre el que te cobran, subió 8.52%. El brinco más grande de todo el condado. Léelo despacio porque es de locos. Tu casa baja de precio y tu impuesto sube más de 8%. Si eso te lo cuentan sin datos, dices que es mentira, que es una estafa. Pero es el número oficial del condado. Y aquí está el mecanismo, otra vez el mismo. Ese Save Our Homes que mencioné, que congelaba las subidas durante el boom, ahora está cobrando lo que no cobró antes. Es como una cuenta que te dejaron abierta años y te la mandan justo cuando menos puedes pagarla. El mercado dice una cosa, el recibo dice otra, y el que pierde eres tú. Ahora piensa en la vida real de la isla. Hace unos años, un cheque de retiro alcanzaba de sobra para cubrir la casa, el seguro, y todavía sobraba para los nietos.
Hoy no. El seguro de la casa en la costa de Florida está por las nubes. La reconstrucción encareció todo. Y encima el condado te sube el impuesto sobre una casa que vale menos. 3 golpes al mismo bolsillo. Y en el anuncio de venta te enseñan la puesta de sol, no el recibo. Aquí es donde la gente se equivoca comprando en la playa. Mira el precio de la casa, lo compara con lo caro que estaba antes, dice ¡qué ganga! Y firma. No pregunta cuánto subió el impuesto en los últimos 3 años, no pregunta cuánto es el seguro hoy. Y cuando llega el primer recibo completo, ya es tarde. Saca la cuenta un momento. Una casa que baja de valor, pero con un impuesto que sube 8%, no es una ganga, es una trampa con vista al mar. Si esto te está abriendo los ojos sobre la Florida real, suscríbete, porque esto no lo dicen en los folletos. Seguimos, número 8. Número 8. Estero Lee, Florida. Nos movemos tierra adentro un poco, al pueblo de Estero. Este lugar creció como espuma en los últimos años. Comunidades nuevas, casas grandes con patio, vecindarios master plan que vendían el sueño de la Florida moderna. Todo nuevo, todo limpio, seguro, cerca de las tiendas. La gente venía aquí escapando de lo caro de otras zonas, y aquí Estero tiene un giro distinto a los demás, por eso lo pongo aparte. Según Gulf Shore Business, en el tax roll del 26, el just value de Estero, el valor de mercado, cayó 5.88%, casi 6% menos. Una caída fuerte, de las más grandes de la zona. Tu casa perdió valor de verdad. ¿Y el taxable value, el valor sobre el que te cobran, bajó igual? No. Subió 0.39%. Poquito, pero subió. Y ahí está lo que quiero que entiendas. No importa que sea poco. Lo importante es la dirección. El mercado va para abajo casi 6% y tu recibo va para arriba. Van en sentido contrario. Cuando el valor de tu casa y tu impuesto caminan en direcciones opuestas, algo está roto en el sistema, y ese algo se llama Save Our Homes, cobrando la cuenta vieja. ¿Por qué en Estero la caída de mercado es tan grande? Porque construyeron muchísimo, muy rápido. Y cuando hay demasiadas casas nuevas buscando comprador al mismo tiempo, el precio se afloja. Los constructores que llenaron estos campos de casas ahora tienen que competir, bajar, regalar incentivos, y eso arrastra el valor de la casa que tu vecino compró hace 2 años a precio completo. Piensa en el que compró aquí en el Pico, confiando en que en Florida todo sube. Hoy su casa vale menos, la puede vender más barato de lo que pagó, y aún así el condado no le baja el impuesto. Le dice, tu valor de mercado no me importa para bajarte, solo para no subirte tanto. Bonito trato, ¿verdad? Y ojo con el tipo de construcción, que aquí sí importa. Mucha de esta casa nueva es de bloque y estuco moderno, rápida de levantar. No es la casa de ladrillo macizo de hace 50 años. Si vives en un fraccionamiento nuevo de la Florida, cuéntame en los comentarios. ¿Tu casa se siente sólida o sientes que la levantaron en 3 meses? Porque a la hora de revender, eso también pesa. La lección de Estero es clara. Aunque el impuesto suba poquito, si tu casa cae 6%, tú estás perdiendo por los 2 lados. Vamos por la carretera al número 7. Número 7. Bonita Springs, Lee, Florida. Seguimos en Lee County, ahora en Bonita Springs, ese pueblo entre Naples y Fort Myers que se puso de moda porque era el Naples que todavía podías pagar. Manglares, ríos, comunidades de retiro, un pedazo de tranquilidad. Mucha gente vino aquí precisamente porque huía de los precios locos de la costa, buscando algo más humano. Pero fíjate cómo la trampa los alcanzó aquí también. Según el tax roll del 26, reportado por Gulf Shore Business, el just value de Bonita Springs, el valor real de tu casa, cayó 4.05%. Una caída clara, más de 4% menos. El mercado se enfrió de verdad. Y el taxable value, el número que decide tu recibo, subió 2.38%. Otra vez la película, mercado abajo, impuesto arriba. Y aquí ya no puedes decir, es que subió el valor de mi casa, porque no subió, cayó 4%. Lo que subió es la parte guardada de años buenos que el sistema Save Our Homes ahora te reclama, sin importarle que el mercado esté de bajada. Déjame traducirlo a la vida diaria. Hace 10 años, alguien se retiraba en Bonita Springs con un presupuesto tranquilo, la hipoteca, un impuesto razonable, el seguro
y quedaba para vivir. Hoy ese mismo hogar carga con un seguro de casa que se disparó en toda la Florida, con un impuesto que sube aunque la casa baje, y con el costo de todo lo demás encareciendo. La comida, la luz, el aire acondicionado que en Florida trabaja todo el año. Lo que antes era retiro cómodo, hoy es hacer números cada mes. Y aquí está lo más injusto. La gente que vino a Bonita huyendo de lo caro pensó que había encontrado refugio, y el refugio les está subiendo el recibo mientras su casa pierde valor. Se equivocaron no por tontos, sino porque nadie les explicó que el impuesto en Florida no baja cuando baja tu casa, solo frena un poco cuando sube. ¿Quién gana en todo esto? El condado, que recauda más, aunque el mercado se desinfle. Y a ti, dueño de la casa, te toca pagar la fiesta de los años buenos justo cuando la música ya paró. Antes de comprar en cualquier pueblo asequible de Florida, no preguntes solo el precio de la casa. Pregunta cuánto ha subido el taxable value en los últimos 3 años, porque ese número te va a perseguir aunque tu casa se desplome. Seguimos bajando. Número 6. Número 6. St. Petersburg, Pinellas, Florida. Cruzamos el estado hacia la bahía de Tampa, a St. Petersburg. Otra ciudad que estaba de moda. Arte, muelles, sol casi todos los días, jóvenes y jubilados mezclados, un lugar que todo el mundo señalaba como el próximo gran mercado de Florida. Se sentía imparable. Pero mira lo que muestran los datos del 26, según el reporte Hyperlocal de Realtor.com sobre el tax roll de Pinellas. En St. Petersburg, el market value, el valor de mercado, cayó 1.1%. Y el total taxable value, sobre el que se cobra el impuesto, subió 6.85%, hasta 39.3 mil millones de dólares. Detente ahí. Casi 7% más de base gravable, en una ciudad donde el mercado bajó. Y aquí hay un ingrediente extra que quiero que entiendas, porque es parte de la trampa. Ese crecimiento del taxable no viene solo de que te alcancen con el valor viejo. Viene también de construcción nueva y de más propiedad personal que se suma a la lista. O sea, meten torres y casas nuevas, engordan la base total, y el gobierno tiene más de dónde cobrar, mientras a ti, dueño de siempre, te aprietan el recibo. Piénsalo así. Es como un restaurante que sube la cuenta a los clientes viejos mientras se llena de mesas nuevas, y luego presume que el negocio va creciendo. Sí, crece la recaudación. Pero para el que ya estaba sentado, la cuenta subió mientras el servicio empeoró. Ahora la vida real en St. Pete. Hace unos años, esta ciudad era la promesa de la Florida asequible con onda. Hoy, entre el impuesto que sube, el seguro de casa que en el estado está entre los peores del país, y las cuotas de asociación en muchos condominios, mantener una propiedad aquí ya no es lo relajado que vendían. El que compró soñando con la vida de bahía tranquila, ahora hace cálculos que no hacía. Y aquí está el error clásico del comprador. Se enamora de la ciudad, del muelle, del ambiente y calcula solo la hipoteca. No pregunta cómo viene subiendo el taxable value ni cuánto pesa el seguro y la asociación juntos. Firma feliz y el primer recibo completo lo despierta. Si esto te está sirviendo para ver la Florida como es y no como la pintan, suscríbete sin más. Y dime, ¿tú comprarías en una ciudad donde tu casa baja, pero tu impuesto sube casi 7%? Piénsalo mientras seguimos al número 5. Número 5. Pinellas County, Florida. Nos quedamos en la misma zona, pero ahora miramos el condado entero, Pinellas County, porque el caso completo es todavía más revelador que una sola ciudad. Pinellas es de los condados más poblados de Florida, playas famosas, Clearwater, St. Pete Beach, todo el corredor turístico. Aquí vive muchísima gente de retiro, mucha familia trabajadora, mucho dueño de toda la vida. Y los números del 26, según Realtor.com Hyperlocal, cuentan la historia clarísima. El market value de todo el condado, el valor de mercado sumado, cayó 2.6%. Bajó de 218.9 mil millones a 213.2 mil millones de dólares. Casi 6 mil millones de dólares de valor que se esfumaron del mercado de Pinellas en un año. Pero el taxable value del General Fund, la base con la que el condado financia sus operaciones, subió 4.4%. Léelo junto. El condado entero perdió casi 3% de valor real.
y aún así saca 4,5% más de base para cobrar. Es la contradicción de esta lista en tamaño condado completo. Y aquí viene el detalle que te tienen que quedar grabado. Cuando pasa esto a nivel de un condado entero, no es que un tasador se equivocó en una casa, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. El Save Our Homes te frenó las subidas en el boom, guardó ese valor no cobrado, y ahora la máquina lo va soltando de manera automática, casa por casa, aunque el mercado vaya de bajada. No hay error, es diseño. Traduce eso a personas. En Pinellas hay decenas de miles de jubilados con la casa pagada, sin hipoteca, que pensaban que sin deuda estaban a salvo. Y resulta que no. El impuesto que sube y el seguro que sube pueden empujar a alguien fuera de una casa que ya pagó por completo. Pagaste tu casa 30 años y ahora el recibo anual te dice si te quedas o te vas. Eso es lo más cruel de todo. ¿Y a dónde va ese dinero extra? A las arcas del condado, que presenta su presupuesto más gordo mientras el vecino promedio ve su casa valer menos. Recaudación arriba, patrimonio del dueño abajo. Si tienes la casa pagada en Florida y crees que estás blindado, ojo aquí. El impuesto y el seguro no perdonan que no tengas hipoteca. Cuéntame en los comentarios si a ti te subió el recibo este año teniendo la casa libre de deuda. Vamos al número 4. Número 4. Cape Coral, Lee, Florida. Regresamos a la costa del Golfo, a Cape Coral, una de las ciudades que más creció en toda Florida en los últimos años. Canales por todos lados, casas nuevas por miles, el destino favorito de quien quería casa con muelle sin pagarlo de Naples. Aquí el sueño se vendía barato y en serie. Y precisamente por eso este caso es tan importante. Según el Pine Island Eagle, reportando el tax roll de julio del 26, en Cape Coral el Just Value, el valor de mercado de las casas, cayó 1.58%. Bajó. Y el Taxable Value, el valor sobre el que se cobra, subió 3.31%. Esos son más de $1,000 millones extra de base gravable. 1.060 millones para ser exactos, en una ciudad donde el valor de mercado se enfrió. Piénsalo. Más de $1,000 millones de base nueva sobre la que el gobierno va a cobrar, mientras el dueño promedio ve su casa valer un poco menos. Y aquí en Cape Coral hay una razón de fondo extra. Construyeron tantísimo que la oferta se pasó de la raya. Cuando hay demasiada casa nueva compitiendo, el precio de todas afloja, incluida la que ya tenías. Ahora la vida real. Cape Coral se llenó de gente que llegó buscando lo asequible. Familias trabajadoras, retirados con presupuesto justo, muchos que vinieron de estados caros pensando que aquí por fin respirarían. Y hoy respiran menos. El seguro de casa en esta costa está entre lo más caro del país después de las tormentas. El impuesto sube, aunque la casa baje, y las asociaciones en las comunidades nuevas cobran cuotas mensuales que se comen otro pedazo del cheque. Y ojo con el tipo de casa. Mucha construcción de Cape Coral es reciente, de bloque y estuco, levantada rápido durante el boom. No estoy diciendo que sea mala, pero no es la casa maciza de generaciones atrás, y a la hora de revender en un mercado que se enfría, eso cuenta. El comprador se equivoca aquí igual que en toda esta lista. Ve una casa con canal a precio de rebaja y cree que ganó la lotería. No pregunta cuánto subió el impuesto, no pregunta el seguro, no piensa que él mismo tendrá que revender esta casa en el mismo mercado frío. Compra la foto, no la cuenta completa. En Cape Coral la regla es de oro. Si tu casa baja de precio y tu impuesto sube más de 3%, no compraste una ganga, compraste un gasto que crece solo. Seguimos, número 3. Número 3. Lee County, Florida. Ya recorrimos Sunnyvale, Fort Myers Beach, Estero, Bonita Springs y Cape Coral. Todas están adentro del mismo condado, y por eso ahora hay que ver el cuadro completo. Lee County, uno de los condados que más sufre esta contradicción en toda Florida. Los números del 26, según el Pine Island Eagle, reportando el tax roll oficial. El Just Value de todo Lee County, el valor de mercado sumado del condado entero, cayó 0.96%. Son $2.1 mil millones de valor real que desaparecieron del mercado en un año. La costa se enfrió, las tormentas dejaron cicatriz, los compradores se pusieron cautelosos.
Y aún así, el taxable value del condado, la base sobre la que se cobra impuesto, subió 4.56%. Todo el condado perdió valor de mercado, y todo el condado paga sobre una base 4,5% más grande. Esa es la máquina Save Our Homes trabajando a escala de 500,000 de propiedades a la vez. Y aquí quiero que conectes algo. Todo lo que te conté ciudad por ciudad, Sunnyvale al 8%, Fort Myers Beach al 8,5%, Cape Coral con 1,000 millones extra, no eran casos raros y sueltos. Eran piezas del mismo condado moviéndose en la misma dirección. Cuando lo sumas, ves la verdad. No es mala suerte de un pueblo, es un patrón de todo Lee County. Tu casa vale menos, tu recibo vale más, y el condado recauda más que nunca. Piensa en lo que significa para la gente real de Lee. Este es un condado de mucho retirado, mucha familia que llegó buscando la Florida asequible de la costa oeste. Hoy cargan con el seguro más caro del país en zonas costeras, con un impuesto que ignora la caída de su casa, y con el costo de reconstruir todo lo que las tormentas se llevaron. Es el mismo cheque de siempre contra 3 gastos que no paran de crecer. Y déjame ser justo con un matiz, porque no todo es idéntico. Parte de esa subida de base viene de construcción nueva que se suma a la lista, no solo de apretar al dueño viejo. Pero para ti, que ya tienes tu casa ahí, el efecto en tu bolsillo es el mismo. Pagas más sobre una casa que vale menos. Si vives en Lee County o piensas comprar en la costa oeste de Florida, esto es lo que nadie te cuenta en la venta. Suscríbete si te está sirviendo, sin más vuelta. Vamos al número 2. Número 2. Collier County, Naples, Florida. Naples. El nombre pesa. Este es el condado del dinero grande de la costa oeste de Florida, Collier County. Mansiones frente al Golfo, campos de golf, la zona donde se retira quien de verdad puede. Si hay un lugar que parecía inmune a cualquier caída, era este. Y por eso lo que voy a decirte pega tan fuerte. Según el Naples Daily News, en el reporte del 12 de junio del 26 sobre el tax roll, el just value de todo Collier County, el valor real de mercado, cayó 5.8%. Eso no es un ajuste chiquito. Son 13.2 mil millones de dólares de valor de mercado que se hundieron en un solo año. En el condado más caro de la costa, 13,000 millones. Que hasta en Naples el valor real se desplome así te dice el tamaño del enfriamiento. Y ahora la parte que no cuadra en ninguna cabeza normal. Con el mercado hundiéndose casi 6%, el taxable value countywide, la base sobre la que cobran el impuesto, subió 1.56%. Sí, el valor real se cae 13,000 millones y el impuesto sube. Si Naples, con todo su dinero, no se salva de esta contradicción, ¿qué queda para el resto? Aquí el mecanismo es el rey de la explicación. Durante años, mientras Naples se disparaba, el Save Our Homes limitaba cuánto podían subirte la tasación anual. Se acumuló una montaña de valor no registrado. Ahora, aunque el mercado se derrumbe, esa montaña se cobra sola, poco a poco, mecánicamente. El mercado dice, vales menos. El sistema dice, me da igual, todavía te debo cobrar lo de antes. Piensa en el jubilado de Naples que hizo todo bien. Compró hace años, vio subir su casa, se sintió tranquilo. Hoy le dicen que su casa vale casi 6% menos, que si la vende, saca menos, y el mismo condado le pasa un recibo más alto. Y encima, en muchas comunidades de lujo de la costa, las cuotas de asociación y los cargos especiales de los edificios viejos aprietan todavía más. El patrimonio baja, los gastos suben, todo a la vez. Y no te dejes engañar por la palabra lujo. Que sea Naples no significa que todos naden en dinero. Hay muchísimo retirado que compró cuando era barato, con la casa pagada, viviendo de un cheque fijo, para quien un impuesto que sube sobre una casa que baja es un golpe directo al plan de vida. El Estado, mientras tanto, se prepara para poner una enmienda en la boleta de noviembre del 26 para subir la exención del homestead. ¿Sabes qué significa eso? Que hasta los que hacen las reglas reconocen que el problema existe, que la trampa es real. Dime tú en los comentarios, ¿confías en que esa enmienda de verdad te va a bajar el recibo o crees que es humo? Cerramos con el número 1.
Número 1. Florida. Todo el estado. Y llegamos al número 1, que no es una ciudad ni un condado, es toda la Florida junta. Porque cuando subes la vista y ves el estado completo, la contradicción deja de parecer un accidente y se ve como lo que es, un patrón de arriba a abajo. Primero, el mercado. Según Zillow, al 30 de junio del 26, el valor típico de la casa en Florida, el ZHBI, cayó 2.8% en un año. Todo el estado con la casa promedio valiendo menos que hace 12 meses. Ese es el mercado real, el precio de verdad, enfriándose de costa a costa. Ahora los impuestos, los mismos 12 meses, según los tasadores de cada condado. En Palm Beach County, el taxable value subió 7.35%. En Miami-Dade subió 5.4%. En Broward, otro 5.4%. Los 3 condados más grandes del sur de Florida, con la base gravable disparada, mientras el valor de las casas en el estado cae casi 3%. Léelo una vez más. Casas abajo casi 3, impuestos arriba 5, 6, 7%. Van en direcciones opuestas en todo el estado a la vez. ¿Por qué? El mismo Save Our Homes de siempre, pero ahora míralo en tamaño estado. Durante el boom, esa regla frenó las subidas de tasación en millones de casas, guardando valor no cobrado. Ahora ese valor guardado se está soltando mecánicamente, condado por condado, sin importar que el mercado baje. Es una cuenta atrasada de todo un estado que se paga justo cuando la gente menos puede. Y aquí el dato que lo amarra todo. Según los registros de morosidad recopilados por Lean Suite, en Florida hay 484.102 propiedades con impuestos atrasados, 58.5 mil millones de dólares en deuda acumulada. Casi medio millón de dueños ya no pueden con el recibo. Y no es solo Florida. A nivel país, según Cotality, la morosidad de impuestos sobre propiedad brincó a 5.1% en el 26. La gente se está quedando atrás en masa. Traduce el número frío a personas. 484.000 hogares. Cada uno es una familia, una pareja de retiro, alguien que compró creyendo que la casa era seguridad, y hoy debe un impuesto que subió sobre una casa que vale menos. Eso no es estadística, es medio millón de vecinos tuyos. Y presta atención a esto. Florida ya prepara una enmienda para noviembre del 26 que subiría la exención del homestead hasta 150 o incluso 250.000 dólares. Cuando el Estado propone eso, no es generosidad, es confesión. Es admitir en voz alta que el sistema está exprimiendo a su propia gente. La trampa existe, y ahora hasta ellos lo firman. Repasemos la Florida real, con nombre y apellido. Sunnyvale, tu casa apenas subió y el impuesto brincó 8%. Fort Myers Beach, tu casa cayó y el impuesto subió más de 8 igual. Estero, mercado abajo casi 6, recibo arriba. Bonita Springs, St. Petersburg, Cape Coral, la misma película. Pinellas y Lee, condados enteros perdiendo valor mientras la base gravable engorda. Collier, 13.000 millones evaporados y el impuesto todavía sube. Y toda la Florida, con casi medio millón de propiedades atrasadas y 58.000 millones en deuda. El aviso es directo. En Florida, tu casa puede desplomarse y tu recibo puede subir el mismo año, porque el sistema te cobra lo que guardó en los años buenos, justo cuando llega la bajada. Nadie te lo dice en la venta. Entonces te pregunto, si tu casa vale menos y tu impuesto sube, ¿de quién es de verdad tu casa? ¿Tuya o del condado? Antes de firmar cualquier cosa en Florida, mira el taxable value de los últimos 3 años, no solo el precio bonito. Porque en este estado, el recibo no baja cuando baja tu casa. Solo aprende a alcanzarte.